Digestión de las proteínas. La digestión de las proteínas comienza en el estómago con la pepsina gástrica, producida en las células principales del estómago. La pepsina se libera en forma de proenzimas, pepsinógeno 1 y 2, se activa en presencia de un pH bajo y se inactiva en presencia del pH neutro del intestino. La proteólisis gástrica no es esencial en la digestión de las proteínas, pero juega un papel muy importante ya que se liberan aminoácidos libres que estimula la secreción de colecistoquinina por las células endocrinas de duodeno y yeyuno, y esta a su vez estimula la secreción de proteasas pancreáticas. La mayor parte de la digestión de las proteínas ocurre en duodeno y yeyuno, donde actúan las proteasas pancreáticas. Las proteasas pancreáticas están compuestas por 3 endopeptidasas, tripsina, quimiotripsina y elastasa, y 2 exopeptidasas, carboxipeptidasa A y B, y son secretadas a la luz intestinal en forma de proenzimas. La enteroquinasa es una enzima del borde en cepillo que en presencia de ácidos biliares activa la conversión de tripsinógeno en tripsina, y esta a su vez activa el resto de proteasas. La colecistoquinina, CCK, secretina, gastrina, péptido intestinal vasoactivo, BIP, y el nervio vago a través de la acetilcolina aumentan la secreción de proteasas pancreática. Los productos resultantes de la digestión de las proteínas son aminoácidos libres y oligopéptidos. Los oligopéptidos son degradados por enzimas presentes en el borde en cepillo del intestino delgado a aminoácidos libres, di y tripéptidos. Los sistemas transportadores de la cara luminal del enterocito solo transportan aminoácidos, di y tripéptidos. Los transportadores de aminoácidos son muy específicos y solo transportan aminoácidos con unas características determinados, ácidos, neutros, básicos, y son diferentes de los transportadores de di y tripéptidos. También existen peptidadas en el citoplasma del enterocito. Una inadecuada digestión o absorción de las proteínas aparece cuando la secreción o la activación de las proteasas pancreáticas son insuficientes, como en el caso de la fibrosis quística o la pancreatitis crónica, o cuando se reduce la superficie intestinal. Clínicamente se manifestaría con hipoalbuminemia y malnutrición proteica. Digestión de hidratos de carbono. La digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca con la amilasa salival y continúa en el intestino delgado con la amilasa pancreática. El almidón está compuesto por cadenas lineales de glucosa unidas por enlace alfa 1.4 que se ramifica en ciertos puntos con enlaces alfa 1.6. La amilasa pancreática rompe los enlaces alfa 1.4 y los productos resultantes son glucosa, maltosa, maltotriosa y destrina límite. La glucosa no necesita ser hidrolizada, pero el resto de moléculas necesitan ser hidrolizadas por enzimas presentes en el borde en cepillo. La destrina límite es hidrolizada fundamentalmente por una glucoamilasa, aunque también por isomaltosa sacarasa. Maltosa y maltotriosa son hidrolizadas por la isomaltosa, que rompe los enlaces alfa 1.6 y forma un complejo con la sacarasa. Otros disacáridos como lactosa y trealosa son hidrolizados por lactasa y trealasa respectivamente. El enterocito solo puede absorber monosacáridos y en concreto glucosa, galactosa y fructosa. La glucosa y galactosa se absorben mediante transporte activo dependiente de sodio. La proteína transportadora llamada S-GLUT1 transporta una molécula de glucosa, otra de galactosa y 2 de sodio. El transporte de fructosa es independiente y lo hace mediante difusión facilitada a través de la proteína transportadora GLUT5. Las 3 moléculas, glucosa, galactosa y fructosa, atraviesan la membrana del enterocito a través de una proteína transportadora, GLUT2 mediante difusión facilitada, aunque algunas también lo hacen mediante difusión simple 5. No todos los carbohidratos potencialmente digeribles se absorben en el intestino delgado, hasta el 20% del almidón de la dieta puede llegar al colon siendo fermentados por las bacterias del colon, al igual que ocurre con la fibra dietética fermentable, produciéndose ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato, acetato y lactato, hidrógeno, dióxido de carbono y metano. En pacientes con malabsorción de hidratos de carbono, la excesiva fermentación bacteriana produce heces ácidas, flatulencia y distensión abdominal. Malabsorción. Existen unos términos que debemos definir antes de iniciar el estudio de la alteración de la principal función intestinal, la digestión y absorción de nutrientes, y de las técnicas de valoración y diagnóstico. Mala digestión, dificultad en la transformación de los nutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, en productos absorbibles más pequeños, mono, di, u oligosacáridos, aminoácidos, oligopéptidos, ácidos grasos, monoglicéridos. Malabsorción, alteraciones de la mucosa intestinal en la captación y transporte de nutrientes adecuadamente digeridos, incluyendo las vitaminas y los elementos traza.
Los procesos digestivos y absortivos están tan interrelacionados entre sí, que se ha acuñado un tercer término, malasimilación, para reflejar esta situación. A pesar de estas disquisiciones que reflejan la fisiopatología subyacente, el término malabsorción es ampliamente utilizado como la expresión general para referirse a todos los aspectos de las alteraciones en la digestión y en la absorción. El proceso integrado de digestión y absorción puede ser descrito en tres fases. Fase luminal. Fase mucosa. Fase de transporte. Durante la fase luminal, los carbohidratos, proteínas y grasas de la dieta son hidrolizados y solubilizados, dependiendo en gran medida de las secreciones pancreática y biliar. Durante la fase mucosa tiene lugar la hidrólisis final y la captación de los sacáridos y péptidos, y los lípidos captados por las células epiteliales son procesados y almacenados para ser exportados desde el enterocito a los capilares linfáticos o sanguíneos. Durante la fase de transporte los nutrientes absorbidos pasan a la circulación sanguínea o linfática. En cualquiera de estas tres fases pueden tener lugar alteraciones en los procesos absortivos. La comprensión del proceso absortivo normal ayuda en gran medida a la comprensión de las causas y consecuencias de la malabsorción, y de esta forma nos sirve de guía en el diseño de la estrategia adecuada para la utilización de diferentes técnicas diagnósticas. La malabsorción puede aparecer por defectos en cada una de las tres fases. Además pueden coexistir una o más alteraciones. Y mientras que las secuelas clínicas pueden ser similares, los mecanismos fisiopatológicos, las exploraciones diagnósticas y los tratamientos pueden ser distintos. A continuación vamos a describir las principales técnicas empleadas para el estudio de la función digestiva y absortiva de los nutrientes más afectados por las patologías intestinales más frecuentes. Técnicas de valoración de la digestión y absorción de grasas. 1. Determinación de grasa en heces. La determinación cuantitativa de grasa en heces recogida durante 72 horas, descrita por Van de Kammer hace casi 60 años. Aún es el gold estándar para el diagnóstico de la esteatorrea, sin embargo tiene algunos inconvenientes como, a. No estar disponible fácilmente, b. Es muy engorrosa para los pacientes y para los técnicos, c. Por otra parte las enfermedades del páncreas, del intestino delgado o de otras localizaciones que pueden producir esteatorrea se pueden diagnosticar con otras técnicas, d. Además la normalidad de la prueba no descarta la existencia de patología, casi un 40% de pacientes con celiaquía pueden presentar valores normales y la insuficiencia pancreática exocrina solo cursa con esteatorrea cuando es grave, con menos del 10% de reserva funcional pancreática, y por otro lado se han visto cifras superiores a 14 gramos de grasa diagonal día en voluntarios con diarreas inducidas y en pacientes con un peso de las heces mayores de 1.000 g diagonal día 8. En la población sana la excreción de grasa en heces es menor de 6 gramos al día y se mantiene constante incluso si se incrementa el consumo de grasa a 100 a 125 gramos por día. La eliminación de más de 6 gramos de grasa en heces por día es patológico aunque los pacientes con esteatorrea suelen tener más de 20 g diagonal día. La recogida de heces durante 72h reduce la variabilidad y el error que se puede dar si se hace con más cortos periodos de tiempo. Los pacientes deben consumir una dieta con 70 a 120 gramos de grasa diagonal día ya que en pacientes ancianos sanos si consumen una dieta con más de 140 gramos de grasa tienen una elevada eliminación de grasa por las heces y puede dar falsos positivos. Asimismo deben saber que los sustitutos de la grasa no absorbibles pueden dar falsos positivos 9. El porcentaje de grasa absorbida puede ser calculado y es igual a la grasa ingerida menos la grasa eliminada dividido entre la grasa ingerida, siendo normal si es mayor al 94%. La determinación cuantitativa de grasa en heces no discrimina entre las causas de esteatorrea. Pero a pesar de que se han desarrollado otros test para el diagnóstico de la malabsorción grasa, que son más fáciles de realizar, más rápidos y menos engorrosos que la determinación de grasa fecal de 72H, ninguno la ha podido reemplazar por el momento como prueba de referencia 10. 2. Tinción con Sudán 3, es un test cualitativo que si se realiza de manera adecuada, puede detectar hasta el 90% de los pacientes con esteatorrea clínicamente significativa. Sin embargo, la variabilidad en su realización e interpretación limitan la fiabilidad y la sensibilidad. Un grupo sugiere que el contagio y medida del tamaño de los glóbulos de grasa presentes en las heces puede mejorar la fiabilidad de la prueba e incluso permitir una evaluación cuantitativa de los datos 11. 3. Esteatocrito ácido. Consiste en separar mediante centrifugación una muestra de heces en fase sólida, lipídica y acuosa. Un estudio que evaluó esta técnica halló una sensibilidad del 100%, especificidad del 95% y valor predictivo positivo del 90%, comparándolo con la recogida de heces de 72 horas como técnica de referencia. 4. NIRA,
Análisis de espectrometría casi infrarroja es una técnica nueva, rápida que podría ser en un futuro la técnica de elección en el diagnóstico de la malabsorción de grasas. Su precisión es similar a la recogida de heces de 72 horas, requiere mucho menos tiempo y mide en una misma muestra, grasa, nitrógeno y carbohidratos 12. 5 Test de trioleína 14C. Se basa en la medición de 14CO2 en aire expirado tras la ingestión de triglicéridos. La trioleína es el más utilizado, marcados con 14C, aunque también se puede utilizar el 13C, y mide la cantidad de grasa absorbida. Se administra con una sobrecarga de 60 gramos de grasa y se determinan las muestras de aire expirado cada 15 a 30 minutos durante 6 horas. Posteriormente se determina la cantidad de 14C en la cámara de centelleo. En personas sanas se elimina más del 3,5% de la dosis administrada por hora. Es una prueba eminentemente cualitativa, con una sensibilidad para la presencia de esteatorrea entre el 65 a 100% y una especificidad del 85 a 95%. Su resultado puede verse alterado por diversas enfermedades y por la edad, por lo que en la actualidad no se utiliza 13. Nuestro grupo la utilizó en pacientes VIH y comprobó la dificultad de su realización en la clínica diaria 14. Además, esta técnica tampoco puede ayudar a diferenciar entre las causas de esteatorrea más frecuentes como insuficiencia pancreática exocrina, enteropatía o déficit de sales biliares. 6 Test del 13-CMTG. Para intentar discernir si la esteatorrea es secundaria a alteración pancreática se ha utilizado el test del 13-CMTG, 2-octanoil 1,3 diestearilglicerol, que es otra prueba de aliento expirado que tiene una adecuada correlación con la producción máxima de lipasa tras la estimulación hormonal, indicando que puede valorar de forma indirecta la actividad de lipasa pancreática en el duodeno. Se administra por vía oral un desayuno de prueba y el 13-CMTG, de manera que al digerirse por las enzimas pancreáticas se libera el 13C que se mide en el aire expirado 15. 7 Test del dilaurato de fluoresceína. El dilaurato de fluoresceína se administra con una comida de prueba y es hidrolizado por la arilesterasa pancreática, de manera que la fluoresceína liberada es absorbida en el intestino delgado, conjugada en el hígado y eliminada por orina, donde se mide en la orina recogida durante las 10 horas siguientes. 2 días más tarde se repite la prueba con fluoresceína libre para valorar los resultados de la absorción intestinal, el metabolismo hepático y la excreción renal. Los resultados se expresan como cociente entre fluoresceína excretada el primer y el segundo día, con unos valores normales cuando es superior al 30%. De manera que esta prueba valora la maldigestión de las grasas secundaria a insuficiencia pancreática. En pacientes con insuficiencia pancreática severa la sensibilidad de la prueba llega al 80% con una especificidad variable entre 45 a 97%. Los tratamientos con enzimas pancreáticos, BIT, B12 y sulfasalacina deben suspenderse 5 días antes. La insuficiencia biliar puede dar falsos positivos ya que las sales biliares son necesarias para una acción adecuada de las enzimas, y en el caso del sobrecrecimiento bacteriano que puede hidrolizar el dilaurato de fluoresceína puede dar falsos negativos 16.